Caníbales. Seguiremos preparándonos para recibir a maestros que llegan de México. Junto a ellos os invitaremos a un baño. Un baño diferente, purificador. Lo llaman temazcal. Muchos habíais preguntado por él. Esta noche os daremos datos sobre esta costumbre ancestral. Estáis ya todos invitados. Poneros cómodos y disfrutar. Déjame que te presente un poquito. Has escrito un libro que se llama La Daga del Sol, trilogía El Hijo del Tiempo 2. Eres licenciado en Artes Plásticas, pero sin embargo te has metido en el mundo del periodismo, ¿no? Pues desde siempre, desde el principio. Empecé en prensa, un poco casi por casualidad, diseñando prensa, y después lo que más me gustaba era escribir, y empecé ahí, y bueno, pues aparte de escribir, hago radio y algo de televisión, un poquito. Sí. Y hiciste un documental, que por eso estuviste en el programa, sobre ese extraño zumbido, el hum, lo llamabas, ¿no? Sí. ¿Tuvo premios ese documental? Bueno, fue seleccionado en el Festival Internacional de Documental Alcance este año pasado, 2018, y la verdad es que ahora para septiembre lo subiremos ya gratuito a la red, porque lo que se hizo fue un poco para dar a conocer el por qué ese Han tuvo una repercusión muy distinta, por qué ese Han provocó, entre comillas, un pequeño maremoto en la zona de Cádiz, y por qué, curiosamente, en un BOE de ese mismo año, el gobierno lanza unas directrices de prevención ante un posible maremoto en esa zona, ¿no? O sea, si el Han tenía algo que ver, si es motivo de prevención o no. Entonces, ante esa digamos cosa, lo que hicimos fue consultar a geólogos, a personas técnicos en el tema. Hicimos un documental que la verdad es que gustó. Bueno, pues fue seleccionado y ahí está dando vueltas. Están avisando últimamente mucho de maremotos en nuestra tierra, ¿eh? Sí, y hace poco ha habido también un caso de retirada del mar, que también se conoce, no es digamos un maremoto, pero es un fenómeno costero. Ajá. Pero realmente está habiendo bastantes cosas últimamente. Cosas extrañas. No vamos a ir al mar esta vez nos vamos a ir a las praderas a hablar de unos indígenas que nos interesan mucho, que forman parte de esa Daga del Sol, que es una novela, ¿no? Es una novela. Lo que pasa es que a mí me gusta, igual que la primera, construir la novela sobre un lecho histórico, y luego ya después sobre hecho histórico ya pongo la parte de fantasía, pero me gusta que el lector muchas veces dude, porque en la primera sobre todo hay lectores que me han dicho, ¿pero esto es cierto? Digo, no, pues curiosamente esta parte tan fantástica es cierta. Es cierta. O sea que no sabes tú las ganas que teníamos de hablar de los Anasazi. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a su encuentro. Verde. Mesa Verde, sudoeste de Colorado. Tierra de cañones escarpados, elevadas mesetas y algunas de las ruinas prehistóricas más impresionantes de Estados Unidos. Pero desde que estos pueblos abandonados fueron descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX, no han dejado de desconcertar a visitantes. Este pueblo, qué increíble pueblo, ¿verdad? La verdad es que sí, en realidad una civilización, se puede decir que es arqueológica, porque provienen de esas primeras poblaciones que cruzaron el estrecho de Bering, que de esa glaciación que se abrió, ese paso que ahora es un brazo de mar, pero el agua descendió más de 100 y pico de metros y se abrió un canal de tierra de 1000 y pico de kilómetros, como desde mi ciudad hasta casi París, ¿no? Y curiosamente por esa parte entraron toda clase de seres vivos, desde clases de animales distintos hasta poblaciones humanas, de la parte de Siberia al norte de Asia, que curiosamente, como dato muy curioso, cuando saqué toda esa información para prepararme, ese famoso tigre de dientes de sable tan conocido que lo usan los niños, hizo el camino al revés. ¿Sí? No se sabe exactamente, genéticamente tuvo alguna tara o algo y hizo el camino al revés, se extinguió antes que los demás precisamente porque pasó al lado que no debía. Es curioso, como un dato curioso, pero me sorprendió. O sea, que ellos venían de la zona asiática. Exactamente, para América. ¿Estaban emparentados con los Hopi, con el resto, los Sioux, los Lakota? Solamente provienen de una sola tribu, ¿verdad? Oficialmente lo que es la arqueología los data sobre el 15.000, cuando pasaron por el estrecho de Bering, por Beringia. Pero realmente se han encontrado en el fondo del mar ahora, a más de 50 metros, se han encontrado
digamos, utensilios, herramientas de entre 30 y 50.000 años. El problema es que, como bien sabes, el carbono 14 tiene un problema, que a partir de 50.000 años ya se degrada, ya es difícil datarlo. Pero hay tres, digamos, puntales que sustentan eso. Es que en el 1876 un médico estadounidense, Charles Abbott, encuentra en su granja, en Delaware, unas herramientas de piedra que lleva a la Universidad de Harvard. Y allí, en Harvard, digamos, datan de que eso es del Pleistoceno. Automáticamente, toda la jerarquía cristiana se pone en contra, porque, bueno, evidentemente la religión pesaba mucho en ese terreno y decía que eso era imposible. Pero los datos que van saliendo hacen corroborar y ver que verdaderamente era así. De hecho, hoy día esa granja está considerada monumento histórico nacional. Después pasa otra cosa, que es que un indígena, un descendiente también indio, llamado Wyman, encuentra una punta de flecha. Y esa punta de flecha la encuentra en una aldea que se llama Clovis, se la lleva al famoso instituto Smithsonian, y en el Smithsonian determinan que esa punta de flecha es posiblemente de ese pueblo, pero el pueblo primigenio que pasó. ¿Por qué digo primigenio? Porque muy recientemente un genetista llamado, me parece que es Merimer, resulta que haciéndolos a los grupos mitocondriales, que es donde, digamos, los califican de la A a la Z, y califican las poblaciones, cómo se mueven, determinó que los indios de Norteamérica provienen de un solo grupo. O sea, fue el estrecho de Bering lo cruzó un solo pueblo, que de nuevo se asentó en la parte de Norteamérica y luego una parte bajó hasta Sudamérica. ¿Y cómo lo sabe? Porque del A, B, C y D, que son esos 4 grupos, el A y B solamente mutaron a los que llegaron al sur. Los que se quedaron en el norte, que eran los Anasazi, conservaron prácticamente el ADN puro. O sea, tenemos eso de la EVA mitocondrial, pero también hay un ADN que es el de Adán cromosomal. Y entonces también se sabía. Entonces, los Anasazi son, digamos, un pueblo prácticamente arqueológico, o sea, casi puro. ¿Cuánto tiempo duró la civilización Anasazi? Pues como muy bien habéis dicho en la introducción, empezaron sobre el 200. Digamos, ese pueblo empezó a diseminarse en pequeños pueblecitos, pero luego se volvieron a juntar sobre el 200. A partir del 800 hasta el 1100, digamos, fue la eclosión, la cúspide de ellos, ¿no? Y aproximadamente sobre el 1200, en términos, digamos, vamos a decir, términos de civilización arqueológico, desaparecieron casi de la noche a la mañana. O sea, 1000 años duró la civilización. Exactamente. Y es curioso porque hay una frase en Parque Jurásico que a mí me gusta mucho cuando dice: en la vida se abre camino. Pero es que las civilizaciones también, Miguel, se abren camino, porque cuando en el 200 ellos empiezan, aquí, digamos, estamos siendo la península ibérica, no existía España, invadido por los francos y por los suevos. Cuando ellos, digamos, están en el máximo apogeo, aquí está cayendo el califato de Córdoba. O sea, civilizaciones que caen y nacen. Y luego también, en el mismo tiempo que ellos, en otro lugar, en la península de Yucatán, los mayas están con Chichén Itzá. O sea, digamos que las civilizaciones, creemos que si nos perdemos nosotros, todo se va a ir al traste. Yo creo que las civilizaciones van y vienen. O sea, prácticamente estamos en un continuo nacimiento y muerte de civilizaciones. Y era un pueblo altamente desarrollado, a pesar de lo que podamos pensar sobre ello. Exactamente. Ellos, donde vivían, digamos, un poco... parece un poco sacado de cuentos de una película de pirata esta con la X del, lo vamos a contar ahora en esa situación. Estaban en principio en el estado de Utah. Sí, en Utah, entre Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Parece, algún oyente dirá, bueno, pero es una división muy moderna. Sí, una división moderna, pero las personas que lo hicieron parece como si supieran que en ese lugar había un lugar de poder, o sea, una corriente telúrica, y se quedó grabado, ¿no? Porque es como una X del tesoro, o sea, perfectamente delimitado. Vamos a ir a ella, si te parece. 12:20, 1:20 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Más datos de este extraño pueblo. Vamos a ver esa X. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Ahora, ¿quién lo descubre? Como decías, ¿hay Vázquez de Coronado? Sí, Vázquez de Coronado lo descubre, pero fíjate que los conquistadores, sabes que eran muy aguerridos. Hemos estado hablando antes de Cabeza de Vaca, era gente que recorría Norteamérica, salía por el otro lado sin retaguardia, sin víveres, pero les produce vamos a decirlo en plan colocar un mal rollo, que deciden pasar de largo. Pero qué curioso que los indígenas hubieran utilizado ese lugar como algo, en esa cruz, como algo especial, y los conquistadores pasaran de largo diciendo que es mal sitio, ¿no? Porque, como veremos
después, ahí pasaron cosas que después que yo creo que cambiaron un poco la energía del sitio. Entre ese lugar o sea, entre que Vázquez de Coronado lo encuentra y después llega ese destacamento que digamos que le da un poquito más de visibilidad, también pasa una cosa, que es que hay dos misioneros franciscanos, que es Silvestre Pérez de Escalante y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero de apellido Domínguez, que buscando un paso hacia las misiones de Arizona se encuentran con aquello y entonces cartografían muy bien el terreno, y eso queda también cuando ya el Estado, a través de ese ganadero, que fíjate lo que son las cosas, los americanos, sabes que todo lo que tenga más de 100 años lo toman como algo, sin embargo lo dejan olvidado durante 50 y le hacen caso ya porque este ganadero se enteran que está empezando a vender objetos sagrados y objetos litúrgicos que encuentra, entonces ya toman carta en el asunto y aprovechan también esas cartas de estos misioneros franciscanos, y de hecho en honor a ello hay un pueblo allí en Cañón de Seco que se llama Pueblo Escalante y Pueblo Domínguez, en honor a estos dos franciscanos. Qué curioso. ¿Cómo vivían? ¿Vivían en tipis o...? Pues mira, yo creo que la imagen que ha dado el cine americano de los indígenas realmente es un poco, no solamente distorsionada, sino un poco, yo creo que cruel un poco, porque... eran siempre los malos y siempre, y aparte incultos, eso, sucios, guarros, etcétera, salvajes, que vivían en los típicos tipis de tela, y para nada, o sea, no digo que no hubiera alguna tribu así exactamente, porque hay de todo, pero realmente eran sociedades bien estructuradas y algunas muy complejas, ¿no? En el caso de los Anasazi, construían unas casas que tenían un pequeño cimiento como de 1 metro, donde era circular, como tenemos aquí la mesa del estudio. Ahí abajo, digamos en el centro, había un hogar que tenía un tiro hacia arriba. ¿Fuego? Exactamente, ahí se guardaba todo lo que eran los alimentos y dormían por la noche. Y en la parte del techo arriba lo que era una terraza, y ellos arriba es donde, digamos, prácticamente hacían la vida. Con el sitio que era de mucho calor, vivían prácticamente en las terrazas. La estructura que tienen al principio con la que hacen después no cambia. O sea, la estructura es la misma, aunque primero es de adobe, un adobe que ahí en México le llaman jacal, y está, fíjate qué curioso, porque no está hecho el adobe así apelmazado y tal, sino estaba hecho sobre lo que hoy se llama la ferralla, el mallazo, que eso de echan el hormigón, que esa rejilla, pues lo hacían con madera y ese adobe se quedaba bastante sustentado. Al cabo del tiempo empiezan a hacerlo en piedra y ya empiezan a tomar estructuras complejas. Y bueno, lo más curioso es que no solamente lo hacen, digamos, de 1 piso ni 2, sino incluso hasta 5 y 9 pisos, como veremos. O sea, 9 realmente pisos. 9 pisos. O sea, realmente hasta mediados del siglo XIX, Miguel, que se empieza a construir los primeros rascacielos en Norteamérica, tienen el honor de ser los edificios de vivienda más altos de Norteamérica. O sea, los anglosajones, cuando descubren aquello, a diferencia de los españoles, que tenemos la leyenda negra, los españoles Vázquez de Coronado consideró que era un pueblo culto, un pueblo civilizado. Incluso Silvestre de Escalante habla de un pueblo inmemorial civilizado. Sin embargo, los anglosajones lo toman como si fueran unos incultos, y ya veremos después que de inculto nada por muchas cosas. Vamos. Vale. Has dicho Vázquez Coronado, ¿qué fecha era ya? Pues era el siglo XVI. Siglo XVI. ¿Seguían estando los Anasazis ahí? No, ya habían pasado. Prácticamente llevan como casi 3 siglos ya desaparecidos. Vale. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. ¿Damos un pasito más, te parece? Vale. Pues nuestros compañeros ofrecen otra introducción para ir conociendo un poco más a este pueblo. Radio Nacional, el sonido que nos une. Un viaje que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibuis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Esta noche, en Espacio en Blanco. El temazcal en traducción así en castellano sería la casa donde puedes respirar el aire purificado por el fuego y el agua. Este elemento del agua sobre las piedras, sobre la tierra, preñadas de fuego, crea el aliento de vida, que es el vapor. Y aquí hay una alta magia, aquí hay una alquimia, aquí hay una fuerza donde están los 4 elementos donde explota la vida. ¿Por qué los Anasazi decidieron trasladarse a estos acantilados?
¿Y por qué abandonaron toda esta región apenas unas décadas después para no regresar jamás? Hoy en día, arqueólogos e indios americanos siguen discutiendo todas estas cuestiones. Pero lo que está aquí en juego es la imagen de los Anasazi como pueblo pacífico. Todo el mundo está de acuerdo en cómo empezó todo. El pueblo que luego fue conocido como los Anasazi empezó a cultivar esta zona del sudoeste americano en el año 1 después de Cristo. Durante la mayor parte de su historia vivieron en pueblos pequeños repartidos en las mesetas y los valles. Pero a mediados del siglo XIII ocurrió algo. Los Anasazi empezaron a juntarse. Construyeron muros altos alrededor de sus asentamientos o tomaron la sorprendente decisión de trasladar pueblos enteros a los acantilados. Entonces, apenas 50 años después, también abandonaron estas casas, dejando atrás la mayoría de sus posesiones como si planeasen volver. En lugar de eso, desaparecieron de la historia. ¿Fueron los Anasazi invadidos por otra tribu? ¿O acaso fueron víctimas de la sequía? ¿Por qué esta avanzada civilización desapareció de repente? En la región suroeste americana no hay misterio que haya desconcertado más a sus habitantes que el de las asombrosas cuevas excavadas en la roca de Mesa Verde. ¿Por qué en el siglo XIII el pueblo de los Anasazi se trasladó a estas maravillosas construcciones sin explicación aparente? ¿De qué huían? ¿Acaso lo hacían de la sequía? ¿O se trataba más bien de asegurar supervivencia acosados por la presencia de una tribu invasora? Busquemos respuestas. Eso vamos a intentar, pero antes damos un pasito atrás porque tenemos muchas preguntas de los oyentes que nos dicen cómo eran capaces de construir eso. Tengo aquí un dato que decías que eran capaces de traer millones de piedras y 250.000 árboles. Sí. Fíjate que cuando empiezan ya a construir en piedra, aparte de las estructuras complejas de conocer incluso el cifrado numérico, o sea, tenían bastantes conocimientos astronómicos y de construcción que no se sabe cómo sacaron, pero lo más interesante es que aparte de mover millones de piedras y traer del bosque más cercano, se ha comprobado que estaba a 50 millas, o sea, casi unos 60 kilómetros, y los arqueólogos y los investigadores han calculado que para las vigas de allí hicieron falta casi 250.000 troncos de árboles, o sea, no tenían en principio, digamos... Rueda no la conocían, la rueda no la conocían, el caballo no llegó hasta los españoles y no tenían, digamos, máquinas de construcción. ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Pues no se sabe, pero realmente había pueblos que eran realmente, no tenían nada que envidiar a la cultura romana, ¿eh? Ajá. Para nada. Hay un pueblo que se llama Pueblo Bonito, sí, que es quizá la construcción más importante que tienen los Anasazi. Para que el oyente se haga una idea, se puede imaginar un croissant, pues la parte que le falta al croissant culmina esa circunferencia, esa era la plaza donde, digamos, Pueblo Bonito es la construcción más importante de los Anasazi y digamos que es como, se puede decir que el primer edificio multiusos que se conoce un poco, que tenga, digamos, conocimiento, y es porque era un lugar donde iban a comerciar con todos los pueblos pequeños que habían diseminado por la meseta. ¿Un centro comercial? Exactamente, centro comercial. Después iban a adorar a sus dioses. Y luego servía, porque tenía, Pueblo Bonito tenía construcciones de 5 pisos y 600 habitaciones. Sí. En el hotel donde estoy, que es súper moderno, no tiene ni la cuarta parte. O sea, que quiero decir que los ingleses, o sea, los anglosajones hablaban un pueblo inculto. Pues para ser un pueblo inculto se manejaba muy bien. O sea, y tenían un hotel para la gente que venía servía como hotel. O sea, que tenían 600 habitaciones donde se alojaban las personas que iban tanto a comerciar como a adorar a sus dioses. O sea, fíjate la cultura tan desarrollada que tenían. Hablaremos luego de los dioses. Los vecinos les llamaban enemigos. Bueno, la palabra en realidad Anasazi no ha quedado registrado cómo se llamaban en realidad, o sea, cómo se llamaban a ellos mismos. Anasazi es una palabra de origen navajo que significa los antiguos o los antiguos enemigos. Y eso se lo pusieron los navajos que conocían de la existencia de los Anasazi, pero se encontraban a muchos kilómetros de ellos y no, o sea, lo consideraban un pueblo muy, muy bien organizado, fuerte, poderoso, entonces no se atrevían a ir allí. Los navajos
prefirieron llegar, cuando ya no tuvieron más remedio, un siglo después, empujados por los colonos, y les llamaron Anasazi. Pero los descendientes de los Anasazi, los Zuni y los Hopi, le prefieren llamarles Hisapsinon, porque para ellos Anasazi es como le pasa como a los inuit, que no quieren que le llamen esquimales, porque es un término despectivo, como devorador de carne cruda. En este caso, ellos prefieren Hisapsinon, que significa pueblo ancestral o pueblos ancestrales, es, digamos, un poco más bonito. Uh-huh. Y es una palabra un poco despectiva, pero bueno, es la que le pusieron. Ya, nos preguntaban desde México si los Hopi y los Zuni eran descendientes de los descendientes de ellos, exactamente. Vale. Tenían una red de carreteras también, ¿no? Bueno, eso es realmente otra cosa impresionante. Aparte de las que se han encontrado de por sí mismas, ¿no? Que algunas... hasta que aquí, por ejemplo, en la península ibérica, hasta que no llegue el Imperio Romano con sus legiones, no se hace una red de carreteras, de calzadas verdaderamente importante, ¿no? Y que, aparte de la calidad que tenían, estaban muy bien diseñadas. Tanto es así que muchas autovías, autopistas discurren sobre antiguas calzadas romanas, ¿no? Pues en este caso, allí hacen una red de carreteras, no tan bien hecha con los romanos, de arena, pero de 800 kilómetros cuadrados, una red extensísima. Eran unas carreteras de 9 metros de ancho, o sea, casi como una carretera de 2 carriles, y lo curioso es que quitando las que estaban cerca de Pueblo Bonito, que bordeaban cosas, el resto, Miguel, mira qué curioso, eran, no se sabe si era por un patrón astronómico, por un capricho, porque tenían un sentido, eran recta, pero recta, cuando digo recta, para que te hagas una idea, ¿tú te acuerdas ese programa de humor que hacía Emilia Aragón, que era que seguía una línea, sí, y la línea subía y él subía y bajaba? Bueno, sí, pues lo mismo, la orografía del terreno la salva y sigue ese camino. Pero es que hay alguno que ya es, digamos, el culmen, que es el Camino de Cristal, que es un camino recto, pero hecho con trozos de cerámica, porque ellos trabajaban muy bien la alfarería y la cerámica. Y que de pronto, imagínate que tú vas por una autopista con el coche y de pronto corta, en mitad del desierto, se acaba ese camino y ahí no hay más nada. Entonces, ¿qué era? ¿Un camino de recibimiento a algunos seres que venían? ¿O era algo litúrgico? ¿O una señal hacia el cielo? No se sabe exactamente. Le llaman el camino de cristal. Es el más extraño de todo. Qué curioso. Preguntan también que qué vendían. Veo aquí que decías que en ese centro comercial de ese Khorasan, sí, mantas y camisas, calzado, prendas de cuero, collares, brazaletes, peines, cestería. De todo. Fíjate si la cestería eran avanzados, que había pueblos cercanos, pequeños, que le llamaban los hacedores de cestos, porque los cestos que hacían eran tan buenos que parece ser que el entrelazado que tenían podía contener, o sea, podías echar hasta líquido y se podía transportar líquido. Y en cuanto al calzado, volvemos a lo mismo de antes, que a mí me gusta porque cuando yo saqué toda esta documentación para la novela me dio muchísimo coraje de que esa leyenda que tenemos siempre y como otros pueblos se dediquen, digamos, a hacer desprecio a estas civilizaciones. Frente a este tema que decía anglosajón, los Anasazi tenían usaban calzado de verano y calzado de invierno. Sí. Y tanto es así que una empresa americana de calzado deportivo, tú sabes que esas personas que hacen esa escalada libre, que da miedo nada más que verlo, bueno, pues utilizan unos calzados que son como una segunda piel, que se llaman pies de gato. Bueno, pues hay una empresa americana, no me acuerdo el nombre, pero que ha hecho un tipo de pies de gato que en honor a donde se fueron, que veremos ahora, le ha llamado Anasazi, a ese modelo. O sea, tú vas y dices, quiero el modelo Anasazi, y te lo venden. De hecho, lo puedes comprar, creo, por Amazon. O sea, que fíjate. Y vendía lo que tú dices, todo, incluso la alfarería. Fíjate, otro dato. Cuando ellos hacían alfarería para ellos, tazones, vasos, todo tipo de cosas, vasijas, la pintaban en negro sobre fondo blanco. Pero cuando te la vendían a ti, o cualquier pueblo, era negro sobre fondo rojo. O sea, ellos distinguían entre lo que hacían para ellos y lo que vendían para los demás. O sea, vemos que una sociedad muy bien organizada. Conocían la proporción áurea y sabían canalizar el agua también. Exactamente. Yo encontré una tesis de la Universidad Politécnica de Barcelona que hablaba de, bueno, cómo aprovechaban, igual que los romanos aquí, esa caída del agua de las montañas, cómo iba a reservorios, cómo esos reservorios iban a canales y cómo, para proteger de los lodos y tal, hacían la parte de cultivo en una especie de montículo que al mismo tiempo, fíjate qué curioso, los incas hacían lo mismo en Perú y le llamaban camellones. O sea, en distintos sitios, a miles de kilómetros distintos, dos civilizaciones hacen lo mismo
Lo que hablábamos antes de ese registro acásico, campo morfogenético, que es ese saber ancestral que de pronto salta y hace que dos civilizaciones hagan lo mismo en sitios distintos. Qué curioso. ¿Cuánta gente componía el pueblo? ¿Se sabe? Pues al final fueron casi 40.000 personas, un pueblo bastante numeroso para la época. 40.000 personas. ¿La mujer tenía un papel importante? Muy importante. Yo, por lo que he sacado, hay investigadores que hablan de que era una sociedad matriarcal, pero pues yo, por lo que he visto, yo me inclinaría más a decir que era una sociedad bastante igualitaria, o sea, porque las mujeres tenían una serie de papeles muy bien reservados y muy bien delimitados, ¿no? La propiedad, el comercio de ciertas cosas, tal. Sin embargo, el hombre tenía otras y en ninguno se metía de cada uno. De hecho, cuando hacía las ceremonias, que veremos en la esquiva, las mujeres tenían prohibido la entrada. A pesar de ser, si fuera así una sociedad matriarcal, las mujeres hubieran sido, como habéis hablado aquí muchas veces, chamanas, sacerdotes. O sea, en este caso no tendrían prohibido el tema, ¿no? O sea, no se sabe muy bien por qué, pero yo pienso que eran igualitarios. ¿Y qué pasó? Decíamos en esta introducción. De repente parece que abandonan las praderas y se van a Mesa Verde, esa pared, y ahí empiezan a construir parte de sus casas, ¿no? Sí, pero ¿huyendo de qué o de por qué? Ese es el tema, porque mira, hay un premio Pulitzer que era Jared Diamond, que escribió un libro que se llama Colapso, que hablaba sobre porque hay algunas sociedades que perduran y otras no. Y él ponía un ejemplo, comparaba a los Anasazi con la isla de Pascua, con Rapa Nui, y fue muy criticado, y las dos teorías que sacó se la tiraron por tierra, y además verdaderamente de un modo bastante fácil. En el caso de la isla de Pascua, porque bueno, por el alejamiento y está totalmente aislado, porque hubo después un desarrollo de roedores de rata que no tenían depredadores, pero en el caso de los Anasazi no era así. Él hablaba de que los Anasazi podían haber colapsado porque explotaron mucho los recursos naturales y un agotamiento de esa reserva. Pero tú que conoces muchos pueblos indígenas sabes que los indígenas realmente respetan mucho el sitio donde viven, son personas bastante respetuosas con la naturaleza. Eso se cae un poco por tierra, porque además no solamente eso, sino que hay una ciencia, a ver si la digo bien, la dendrocronología, que es la que estudia a través de los anillos de los troncos de los árboles. En este caso los que han cortado han sido de las vigas que hemos hablado antes de Mesa Verde y de Pueblo Bonito, y han estudiado todos esos años y se han encontrado con que durante todo ese tiempo de los Anasazi ha habido mucha sequía, y en el 1100 hubo una sequía importante, pero no hubo digamos una sequía tan importante como dicen, porque planearon la construcción de un templo, un templo que le iban a llamar el Templo del Sol, que dejaron iniciado. Si hubiera habido una sequía tan fuerte, no hubieran iniciado ese templo. Pero ya lo más de lo más es que cuando llegan los arqueólogos, que los dirigía un alemán, como veremos, se encuentran con lo siguiente: los utensilios de cocina puestos sobre el fuego, algunos con comida petrificada, los hombres habían dejado en su gran mayoría las armas contra la pared, las mujeres que llevaban una especie como de mochila de madera donde ponían a los niños abandonada, y ya lo más es silos llenos de sal, que hoy a lo mejor nos parece una tontería, pero en aquel tiempo dejar abandonada la sal era como dejar abandonada una habitación llena de oro, era donde se conservaba la comida, o sea, era importante. ¿Por qué se fueron tan precipitadamente y se fueron a un sitio que no tenía nada a mano? O sea, todas las reservas naturales, todo el aprovisionamiento, el agua, la comida, la caza, estaba lejos de todo, y además no solamente eso, sino que el que vaya allí al parque natural que está entre Albuquerque y Farmington, hay sitios donde no se deja entrar al turista porque es realmente peligroso, o sea, que es difícil subir, y encima hicieron torres de vigilancia. ¿Pero para vigilancia para qué? No se explica muy bien ese miedo tan grande, ¿no? Qué curioso. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos dando algún dato más de este pueblo tan increíble. Sigamos desentrañando más misterios de este enigmático pueblo. ¿A quiénes adoraban los Anasazi? Sus dioses eran los Kachinas. Los Anasazi creían en los mundos superiores e inferiores del ultramundo terreno y tenían un gran conocimiento astronómico. Los Kachinas, al contrario de lo que se piensa, nunca fueron considerados verdaderos dioses. Es más,
Ellos hablan de que eran seres visibles, de apariencia humana, que tenían un elevado conocimiento que les permitía volar a increíbles velocidades sobre lo que los Anasazi llamaban escudos voladores. Es decir, eran seres corpóreos que necesitaban de una máquina o de aparatos para transportarse y que al parecer vivían en ciudades o instalaciones subterráneas. Estos dioses les salvaron en una ocasión de una terrible inundación. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Pues al igual que sucede en la Biblia con Moisés y el pueblo elegido, les condujeron con una extraña nube durante el día y una extraña estrella durante la noche, hasta ponerles a salvo en un lugar seguro. Son algunos de los misterios de este extraño pueblo. Qué curioso, Pepe. La verdad que sí. Las cachinas, eso de que los elevaran, les salvaran de una inundación levantando, qué curioso, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que realmente muchos pueblos, y tú conoces bastante, sabes que realmente yo creo que ha habido muchos diluvios, porque lo que comentabas ahí, de esa analogía con Moisés y la Biblia, yo pienso que muchos pueblos en distintos momentos han tenido, yo creo que la visita de ciertos seres que han debido ser casi los mismos, porque realmente es un corpus mistérico muy parecido a lo que hablábamos de en Valcamónica, en Italia, en Tassili, en Argelia, en Charama, en la India. ¿Por qué esos seres han aparecido en el mismo tiempo en lugares distintos y en culturas que nunca se han conocido ni se van a conocer? ¿Cómo ha sido posible eso? Bueno, pues no lo sabemos. Quizás sea un plan establecido o una casualidad, no lo sabemos. ¿En qué creían esta tribu? Bueno, los cachinas en este caso, como tú dices ahí, tenían, digamos, había una especie de analogía con los hombres hormiga, porque ellos cuando utilizaban los rituales que hacían en las kivas, hablan de que... ¿Las kivas qué eran? Las kivas, vamos así decirlo, es un templo. Parecido, es digamos donde oficiaban su liturgia, ¿no? Los cánticos, las oraciones, en un principio eran, bueno, en un principio y al final, pero me refiero en un principio nada más que se hacían esos cantos litúrgicos. Las kivas fueron evolucionando igual que las habitaciones, se hicieron más grandes y al final eran de unos 18 metros de diámetro, o sea, grandes, tenían una altura considerable y estaban excavadas 5 metros hacia abajo del suelo. Había unos sillares que las bordeaban y donde se podían poner casi 100 personas. Decían los investigadores que era porque ellos era una especie como de acercamiento hacia ese pueblo hormiga que consideraban que venía del subsuelo, ¿no? Entonces querían estar como más cercanos a ellos, ¿no? En un principio, como te digo, eran cánticos, pero los sacerdotes Anasazi, que veremos que como toda liturgia tiene también un poco la parte de magia, digamos, en la parte buena y la parte mala, ¿no? Pues ellos querían sustentar ese poder haciendo ver que toda esa mesa verde, que en su momento era un vergel, era porque los dioses estaban contentos con ellos, con su poder. Entonces ellos oficiaban esos cánticos, pero empezaron a introducir sustancias enteógenas, o sea, el peyote, la ayahuasca, pero fíjate que, igual que los Yanomami no consumen la ayahuasca, sino que la esnifan, en el caso de los sacerdotes Anasazi, las quemaban en los hachones, o sea, las antorchas que salían de las paredes. Y en menos de 10-15 minutos, ese... que se llama DMT, la dimetiltreptamina, ya estaba corriendo por la sangre de todos, o sea, con lo cual veían, digamos, a Dios o sea, digamos, estaban en una comunión, en un estado alterado de conciencia. Ellos empezaron, digamos, por un poco manejar a ese pueblo, haciéndoles ver que seguían con el poder de los dioses. Pero aquello se empezó a ir de las manos y llegaron a practicar el canibalismo. No se sabe muy bien si por mimetización, por esos seres que aparecieron, si por una práctica, digamos, de control social, una práctica litúrgica, no se sabe muy bien. El caso es que aquello, digamos, podía ser una degeneración social en un grado sumo, ¿no? Lo vamos a ver en la última parte del programa, si te parece. Hay un dios que me parece que has dicho que se llamaba Sipapo. Sí, bueno, ¿qué es un portal? Sipapo? Resulta que un portal. Sí, un portal. Ellos allí, como te decía antes, en el Chaco hay, digamos, un portal. Ellos conocían un portal que estos sacerdotes sabían de sus ancestros, que fue cuando hicieron ese ritual y donde aparecieron
este pueblo que ellos llamaban el pueblo hormiga. Le llamaban el pueblo hormiga porque, como está pintado en las paredes, tienen una cabeza redonda con unas antenas. Podemos simular, cuando se ve, prácticamente se ve como ese astronauta de Tassili, se ve ese como una especie de casco, pues es igual, ¿no? En este caso, estos sacerdotes deciden hacer ese mismo ritual en ese portal, que no se sabe exactamente ahora dónde está situado, pero sabe que está en esa intersección. Y lo que aparece por ese portal no es, porque ellos creían en los mundos interdimensionales, no es ese pueblo que les ayudó en el pasado, incluso les ayudó en muchas técnicas que hacían, sino que le apareció un pueblo totalmente distinto que literalmente, según cuentan los Hopis, los Zuñi y parte de los navajos, literalmente les devoraron. Y no se sabe muy bien exactamente, porque hay un documental muy bueno que yo animo a la gente a escucharlo, creo que es de National Geographic, y hay un doctor, se llama creo que es el doctor Mollet, que le hacen una entrevista, como estamos aquí hablando, ¿no? Y él está contando, es un doctor navajo, ¿no? Y está contando la parte oficial, ¿no? Pues tal, y cuando termina, apartan la cámara, y entonces el entrevistador le dice: ¿pero usted realmente cree? Se queda el micrófono abierto, dice: ¿usted realmente cree eso que me ha contado? Se queda un silencio y le dice este señor: le voy a contar lo que por tradición oral me comentó mi familia. Empieza a contar que realmente se abrió un portal y lo que salió por ahí, algo que él no dice exactamente lo que dice, que fue algo de lo que no quieren hablar, que allí sucedió algo terrible, y ahí lo corta. Qué curioso. Tenemos todavía una última parte para ver esa otra teoría, sí. Y si me permites, hay una analogía, sí. Cuando yo descubrí esto, con algo que tú hablaste aquí una vez, que además, un documental que recomiendo mucho, que es Chavín de Guantar, sí. El Teatro del Más Allá. Tú estuviste aquí hablando, José Miguel Novoa, creo que era, José Miguel Novoa, me parece, cómo esos sacerdotes hacían a través del sonido del agua, de sustancias alucinógenas y de corriente y sonido a través, hacían crear visitantes que estaban en contacto. Pues lo mismo hicieron los sacerdotes en Anasazi. O sea, date cuenta que las mismas civilizaciones hacen casi los mismos detalles, muy curiosos. Si queréis echar un vistacito en nuestras redes sociales, estamos poniendo fotografías de lo que se ve en esa pared. Hay pinturas rupestres con caras increíbles, eso como dices tú, hombres hormiga. Y luego otros que parecen como esa película que había de extraterrestres, que parece un pulpo con varias... Un cuerpo, se llama La Llegada de la película, con varios tentáculos para ahí, increíble, ¿no? Incluso hay uno con alas, hay como una amalgama de unos 5 o 6 seres. Hay uno de ellos que incluso si lo ven parece que como si Spielberg se hubiera inspirado para sacar ET. Y realmente hay un dato muy curioso, porque unos de ellos pisaban el suelo. Y entonces, fíjate que curioso, Miguel, que tú sabes que los pueblos primitivos todos era como una especie como de la mano de Hansa, de protección, de pulverizar pigmentos sobre la mano para dejar ese negativo. Pero en este caso ellos pintan las manos y los pies de estos seres. Y estos seres tenían 6 dedos. O sea, tenían polidactilia. O sea, ellos se pintan con 5 dedos. Y estos seres con 6. O sea, esa amalgama de algunos que no pisaban el suelo, que eran una especie de triángulo invertido, otros con alas, otros con una especie de pulpo, otros con unas cabezas redondas con antenas. Pero además, hay algo, que esto ya no lo he sacado en ningún sitio, sino algo que yo cuando he estado viendo me pregunto. Y no sé, a ver si algún oyente se me lo pregunta igual. ¿Por qué en distintas petroglifos del mundo, cuando el ser humano se representa muy esquemáticamente con un palito, con 2 brazos, 2 piernas, pero sin embargo los seres que salen están muy bien detallados, están verdaderamente como dibujados? ¿Es la misma mano la que los ha dibujado? Qué curioso. Seguimos adelante, tratamos de sacar conclusiones en esta última parte que vamos a ofrecer. Veamos algunos otros aspectos misteriosos de este pueblo. Nos lo cuenta Archie Hansen, el arqueólogo jefe que trabajó en Mesa Verde. ¿Has encontrado algún hueso en estos asentamientos? Todos. Hemos encontrado todos. Encontramos varios cuerpos aquí, al fondo. Deberíamos hacernos la idea de que no era un pueblo pacífico. De aquí no se fueron pacíficamente, es de un periodo para ellos. Aquí encontramos pruebas de muerte y violencia. En este pueblo había 3 kivas subterráneas. Eran centros en los que se reunía la comunidad Anasazi y se convirtieron en el escenario de horribles masacres. Aquí se han encontrado pruebas de violencia extrema y canibalismo. ¿Todas ellas indicaban canibalismo?
Todas ellas apuntan a eso. Los cuerpos estaban rotos, hay diferentes indicios. Hay indicios de canibalismo bastante claros. Tienen que darse 7 características principales. Voy a enumerarte simplemente algunas. El brillo de las vasijas en el fondo, las fracturas de tallo verde, los huesos totalmente rotos, la médula separada de los huesos, los cuerpos desarticulados, la ausencia de cráneos, de vértebras, de manos, de pies. Este es un tema polémico. Los indios americanos se niegan rotundamente a que se identifique a sus antepasados como caníbales. ¿Es cierto que llegaron a practicar el canibalismo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Mimetización con unos extraños seres? ¿Un modo de aplacar su ira? Nuestro invitado nos da respuestas. Nos has contado que parece que había un portal por el que llegaban extrañas entidades, de repente un pueblo oculto se convierte... ¿Había canibalismo? Allí sí. Hansen decía que había pruebas evidentes de ello. Él dice que sí, y además ellos han llegado a contabilizar hasta 300 cadáveres, o sea, 300 restos de personas de todas las edades y sexos. Entonces, se propone aquí cuatro cosas: de que hubiera una hambruna extrema, cosa que realmente no encaja mucho, porque 40.000 personas, porque se coman a 300, no creo yo que eso sale mucho. Después, una patología social, que hay expertos como Polichana que dicen que sí, que es una degeneración moral de esa sociedad. Después, una práctica de control social, bueno, como hacían los aztecas, que a los, digamos, prisioneros o algo los ejecutaban delante de caciques que venían de pueblos lejanos, como para decir, bueno, cuidado que nos la gastamos mal, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que hay un poco una práctica ritual de mimetización con esos seres, como diciendo, bueno, para aplacar la ira comemos a esos seres. Y fíjate que curioso, Miguel, porque la gran mayoría no están cocidos, sino están asados del mismo modo que comían la caza mayor. Asados. O sea, asados. Se ha descubierto de que la mayoría no eran cocidos, sino asados. Porque ha habido en la humanidad ha habido muchos casos de canibalismo. Incluso en la hambruna de Rusia de 1932 se practicó canibalismo, ¿no? Pero bueno, no se hizo de esa manera. O sea, digamos que un poco fue como si no hubiera respeto por el ser humano, ¿no? La tragedia de los Andes, que se comieron los compañeros, bueno, caso de necesidad. Pero realmente se perdió un poco, digamos, lo que es el respeto por la vida humana. Y de repente desaparecieron, dejando todas las cosas ahí como si fueran a volver. Exacto. Hay civilizaciones que se van y realmente no encuentras el hilo donde tirar, donde decir cómo, igual que los maestros de estos de las catedrales, ese saber que aparece y de pronto desaparece. ¿Cómo ha aparecido, cómo ha desaparecido? ¿Dónde se ha transformado, no? Pues en este caso igual. ¿Dónde han ido esos conocimientos? ¿Dónde han ido? Y de pronto se queda todo eso ahí. Entonces, y nos queda pues esos indios, que son los que ese cine hollywoodiense saca, que son, digamos, tribus un poco más primitivas, y es los que, digamos, hacen pagar el pato a todas esas civilizaciones complejas y estructuradas que estaban antes. Tengo que despedirte. Que lean tu novela, ¿no? Porque van a encontrar más datos de este pueblo, pues sí, para nada maldito, un misterio que hoy hemos querido dar a conocer, sobre todo por esas extrañas formas. Digo a nuestros oyentes que echen un vistacito a esas pinturas rupestres y eso, algunos de los misterios que ocurren en nuestro planeta. Forma de contacto contigo. Pues bueno, pueden encontrarme en mi Facebook, Pepe López Anzuria, o en el email, pues pepelopezanzuria@hotmail.com. Y la novela pues la pueden encontrar en Poner la daga del sol, Editorial Atlantis, o en Amazon. Espero volver a verte. Debemos una visita por Cádiz para que me enseñes algunos de los misterios que hay por allá. Y dices que te habías pasado calor cuando llegaste allí, no hacía tanto calor en Cádiz. Pues sí, ahora mismo estamos a 22 grados ahí, así está muy bien ahora mismo, ¿eh? Y sí, aquí estamos con calorcito. Pues has pillado un día bueno hoy. Gracias por tu visita, espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco y seguimos en contacto. A ti, Miguel, un placer. Gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos mucho que contaros. Llegan algunos maestros de esa zona del mundo también, mexicanos, para contarnos extrañas historias, rituales que también hacían estos pueblos y otras cuantas cosas más. 900-137-137 en nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros, hay muchas cosas que queremos todavía compartir con vosotros.
Esta noche, en Espacio en Blanco. El temazcal en traducción así en castellano sería la casa donde puedes respirar el aire purificado por el fuego y el agua. Este elemento del agua sobre las piedras, sobre la tierra, preñadas de fuego, crea el aliento de vida, que es el vapor. Y aquí hay una alta magia, aquí hay una alquimia, aquí hay una fuerza donde están los 4 elementos donde explota la vida. Son las 3:06, 2:06, volvemos en directo. El misterio regresa a las antenas de Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5 en directo, a los que nos escucháis en más de 100 países en la radio online, fuera de nuestras fronteras. Saludos, abrazos desde aquí, y a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos, dicen, el programa más descargado. Y ahora, para seguir, nuevos invitados nos llegan también de esa zona del mundo donde hacen extraños rituales. Os queremos invitar a un baño húmedo, pero escuchar. Seguimos con más temas que tienen que ver con los pueblos de las praderas. Esta noche nos visitan 2 expertos en el tema. ¿Pero qué es el temazcal? Os damos algunos datos. El temazcal tiene un nombre náhuatl para empezar, y está en temas y cali, en 2 palabras. Temas es una palabra que se puede traducir como reposo, y cali, casa. Entonces es la casa del reposo. Pero ya yendo un poquito más a profundidad, es la casa de reposo, la casa de renovación. ¿Por qué? Esta medicina viene desde tiempos prehispánicos, o sea, se practicó todo lo que es las culturas de México, y consiste en un baño de vapor, un vapor provocado artificialmente con piedras volcánicas que se calentan previamente. Hay diferentes tipos de temazcal, unos son cuadrados, son casitas. El que estamos ocupando es en forma de iglú o de hornito. Está construido con varitas y petates y cobijas. Muchos lo hacen de piedra, muchos lo hacen con cemento, con block, pero yo por precaución lo hice así. ¿Para qué? Porque los demás son más calientes. Os invitamos a sumergiros en un baño caliente y a conocer algunos de sus secretos. Pues llegan nuevos invitados a este programa especial que estamos haciendo de praderas y de indígenas. Alfonso Pérez Tenoch, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte aquí en el programa. Igualmente. Mexicano, ¿verdad? Se te nota un poco el acento. Jefe de la danza del sol y del camino rojo eres. Así es. Del camino espiritual nativo americano. ¿Cuál de ellos? Bueno, yo creo que para poder sintetizar y concretar, esta línea viene de la línea Lakota del jefe Wallace Blackwell, Alce Negro, para ser más específico. Vale, te doy la bienvenida al programa. Déjame Muchas que saludemos gracias. a Pablo Narayan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te doy las gracias por nos hayas traído a este personaje. ¿A qué has venido a España? Básicamente a reanudar el trabajo que tenemos pendiente aquí en la península, más bien en Europa, diría yo. Y tenemos con él aproximadamente 20 años trabajando continuamente. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué queréis hacer? Bueno, básicamente el trabajo de la sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu. Elementos que no están de verdad incorporados en la ciencia moderna, que no son tratados también como una ciencia. Vale, luego igual soy un poco crítico contigo. Claro. Últimamente se habla mucho de cosas que pueden ayudar al espíritu, etcétera. Bueno, voy a ser crítico ahora. Claro. Y al final luego todo son palabras. Bueno, muy buena pregunta, pero yo difiero un poquito del resultado. Yo creo que es la constancia. Esta sociedad siempre anda buscando soluciones de 5 minutos. Y
Y para nosotros las ceremonias es una forma de vida, es una forma constante. Yo te podría contestar así también de una forma muy efectiva, cómo me veo para los 70 años, por ejemplo. ¿Tienes 70 años? Así es, Wow. Nací en 1950. Pero es la constancia y la pulcritud también, la ética. Pero yo diría que más que nada la constancia, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a algo que es tan común, que es un derecho universal, que es la purificación, necesitamos tener ritmo, acostumbrar a nuestro cuerpo a ciertas formas rituales que nos ayuden sobre todo a limpiar nuestra forma de pensar. El peor problema que tiene el ser humano es su forma de pensar, porque somos lo que respiramos. Ojo, no sabemos respirar también. Uh-huh. 2. Somos lo que comemos, es a lo que más le ponemos énfasis ahora, en lo que comemos. Y yo sigo sosteniendo que el mundo come mucho. Las porciones que aquí se comen, de verdad, yo no me las como nunca, no podría, ¿no? En México también, perdón que... Y claro que tenemos un mundo bastante ceboso, diría yo, ¿no? Bastante grasoso, por así decirlo. Pero esta es la última, creo que es los últimos 25 años de alimentación del mexicano. ¿Sí? Sí, acuérdate que nuestra presencia con Estados Unidos siempre ha sido un factor que influye mucho en la dieta de nosotros, ¿no? Entonces creo que la dieta sí se ha desmejorado por falta de atención, sobre todo a los productos locales. Estos son nuestros invitados. Ya nos hemos lanzado. Sí. En un momento seguimos hablando de temazcales, eso que os interesaba. ¿Qué significa Tenoch? Bueno, Tenoch. Creo que es una pregunta histórica porque es el fundador de Mexico Tenochtitlan. Uh-huh. Él en 100 años hizo lo que en Venecia hicieron en 500, por ejemplo. Con todos esos canales de Con todos esos canales, exactamente, sí. Hay la concepción de un México plano, pero no. Era un México acuático, era una cultura lupestre. Estaba sobre todo a la orilla de los lagos y de los ríos. Vale, y tú traes un poco ese conocimiento, esa tradición de ellos. Te digo, empezamos, si te parece, a hablar del temazcales. Sí. Yo de vez en cuando he comentado que he hecho algunos, que es una experiencia que me fascina. ¿Qué es un temazcal? ¿Cómo podrías darlo a conocer? Bueno, yo creo que la forma más concreta de poderlo primeramente visualizar es recordando estas formas del Polo Norte, como casitas de iglú. Esa podría ser una forma, pero en este caso en México específicamente existe una zona que se llama Temazcaltepec, pegadito al estado de Toluca, y quiere decir el cerro de los baños calientes. Entonces el temazcal, en traducción así en castellano, sería el lugar, la casa donde puedes respirar el aire purificado, el oxígeno purificado por el fuego y el agua. Y el resultado es un oxígeno de alta calidad. Sin embargo, Alfonso, cuando estás allí, ahora me explicas el proceso, te mueres de calor por las abuelitas, claro. Las llamáis abuelitas, las piedras que meten ahí con un calorazo de... Sí. Incandescentes. Cabrón, iba a decir, un calor cabrón. Incandescentes. Vamos a tomar conceptos prestaditos, ¿no? De la cultura occidental. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos calentura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo más recomendable sería inmediatamente un baño en hielo. Uh-huh. Bueno, pero esta es la inversa. Acuérdate que el calor extremo es lo mismo que el hielo frío.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sometes a tu músculo. ¿Sabes cuál es el músculo más grande del cuerpo, no? La piel. La piel, hecho. Entonces, poco le damos mantenimiento a la piel. No habíamos pensado que la piel necesita mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ve que ya empezamos a desflorar un poquito los diferentes aspectos medicinales del temazcal. Primero le sirve a la piel. Por ende, los poros se abren y por ahí salen todas las impurezas. Y sobre todo, el calor extremo te lleva a la profundidad. ¿Sabes cuál es la glándula que menos nos funciona? No, la pineal. Sí. Bueno, el calor extremo hace que esa glándula maravillosa entre en acción. Y entonces podamos entender de verdad qué es nuestro espíritu en nuestro cuerpo. Qué es esa rara sustancia que es tan difícil de entender, ¿no? Y qué es lo que nos separa entre un hombre que ve, que se mueve, que es buen pensante, pero le falta quizás para nosotros lo más importante, que es la voluntad. Entonces el ser humano recoge una vez más su voluntad en este baño, porque haz de cuenta que es un baño iniciático también, por eso se hace tan caliente. O sea, realmente no son baños de vapor, sino son sesiones iniciáticas donde empiezas a conocer tu espíritu, te empieza a conocer a fondo. Nos cuentas, Pablo, cómo se hace. Hay que entrar desnudo, cómo es el ritual, qué es, dónde se calientan las piedras, qué hacen las abuelitas. Perdón por llamarlas piedras, abuelitas. Abuelitas son porque son nuestras maestras. Llevan toda la vida antes de que estuviéramos nosotros, ¿no? Han visto todo. Y es desde su sabiduría que nos relacionamos con ellas. Abuelo es una forma de tratar con respeto a una persona más sabia que tú. Se prepara una cama de leña normalmente y se cogen las abuelitas, se presentan a las 7 direcciones y se posan sobre esta cama de leña y se cubren y bien, se prende el fuego. Las abuelas entran, se preñan con ese calor, se preñan, ¿no? Igual que nosotros nos vamos a preñar de espíritu. Y entonces se crea una línea de poder entre este inipi, este temazcalito, este iglú de mantas o de barro, que representa el útero materno, que representa la madre tierra, y el fuego que está en línea enfrente de él, que representa al padre sol. Lo masculino y lo femenino se enfrentan y hay una relación amorosa entre ellas dos, entre el padre y la madre. Las abuelas preñadas de luz, preñadas de espíritu, preñadas del padre, recorren esta línea que ha sido también purificada previamente con otra ofrenda de tabaco y van entrando en el útero de la madre. Ahí donde estamos nosotros, que hemos entrado previamente. La gente entra primero, hay que ir desnudo, sí. Hay que quitarse ropa. Un pareo, un bañador, ¿no? Y porque cómodo, ligero. Y entonces, bueno, pues ahí estás esperando y van entrando las abuelas, se purifican con un poquito de copal para que se vaya perfumando el ambiente, se vaya limpiando. Y bueno, pues luego una vez están todas las abuelas dentro, se cierra y se va echando agua sobre ellas. Este agua quemada, de la que hablaba antes Alfonso, este elemento del agua sobre las piedras, sobre la tierra, preñadas de fuego, crea el aliento de vida, que es el vapor. Y aquí hay una alta magia, aquí hay una alquimia, aquí hay una fuerza donde están los 4 elementos donde explota la vida. Y ese útero de la madre es el universo creador, donde las fuerzas masculina y femeninas, a través de los 4 elementos, devienen en vida. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Alfonso Pérez y Pablo Narayan, hablando de algo que nos habíais pedido, que tiene que ver con algunas tradiciones de los pueblos indígenas. Y no se pasa calor cuando se mete esas abuelitas preñadas de fuego, que sube la temperatura. No te mueres ahí dentro, no te asfixias. Yo creo que la explicación que nos acaba de dar Pablo nos ayuda a entender
en momentos críticos de nuestra vida, cómo se creó el mundo, cómo se creó la existencia. Si me permites mencionar, esta es la única ceremonia que yo conozco que de verdad incluye los 4 elementos rectores: la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y los 4 interactúan de una manera creativa y poderosa sobre el ser humano. ¿Sí? Entonces, esta sensación de calor, bueno, créeme que que Madrid ahorita está más caliente sí, que el Temazcal, y sobre todo hay una situación que es muy importante. ¿Te has dado cuenta de que ya casi el ser humano no tiene temor casi de nada? No sé si no tiene o tiene mucho más temores. O no sé, algo, ¿no? Pero créeme que la línea de respeto de la gente... Si a eso te refieres, sí. Sí, a eso, ¿no? Es increíble, ¿no? Nos damos cuenta de que puede ser un detente, ¿no? Puede ser una forma de decirnos en un momento crítico que los elementos están en control, ¿sí? Que nosotros somos simplemente parte de ese universo, que tenemos la fortuna de ser los privilegiados dentro de toda la fauna silvestre de esta madre tierra, en tener la posibilidad de vivir en el paraíso completamente. Esa es la visión de mis abuelos en cuanto a relación a la tierra, porque ni siquiera hablan de México. El nombre de México no significa necesariamente una nación, ¿no? Significa el ombligo del universo y habla de otra cosa completamente diferente. ¿Me permites que pare un segundito ahí y Sí, vuelva sí. al Temazcal y luego retomamos el tema? Sí. Con Pablo. ¿Qué pasa después, una vez que te has metido dentro, empieza el calor, entran las abuelitas y luego seguimos con ese asunto, si te parece? Bien, técnicamente lo que sucede es que, de nuevo, hay 4 cantos, hay 4 direcciones con los guardianes de las 4 direcciones, hay 4 elementos, se hacen 4 cantos, hay 4 rondas con 4 cantos, ¿de acuerdo? La primera ronda, según la tradición, la que yo conozco, la que yo trabajo con Alfonso, la primera ronda suele ir con el elemento del aire, con la dirección del este, la segunda ronda con el agua, la tercera el poder con el fuego y la cuarta que es la tierra, ¿vale? Está todo vinculado. Al Temazcal se entra a morir y a nacer. Es el vientre de tu madre, como nosotros donde hemos estado antes de venir a este mundo, ahí estamos. Y ahí aparecemos dentro del Temazcal y es un viaje iniciático verdaderamente en el que tú puedes llevarlo hasta el extremo que seas, que quieras llevarlo, ¿no? Tú puedes abandonar todos tus pecados, entre comillas, todas tus rencillas, todos tus rencores, tus sentimientos de culpa, los entregas ahí, se queman ahí y puedes volver a nacer de nuevo. Al salir en la cuarta ronda, al salir por esa puerta, naces de nuevo. Tu naturaleza sigue siendo la misma, vas a tener los mismos impulsos, pero puedes permitirte empezar de cero. Si verdaderamente así lo has hecho, la magia del Temazcal es el volver a nacer con tu sabiduría anterior. Permitirme que siga haciendo preguntas mentales para aclarar temas y luego seguimos. El Camino Rojo, ¿qué es eso del Camino Rojo? Bueno, que tú eres un jefe espiritual de ese camino. Ahora, vamos a tratar de traducir lo que el náhuatl quiere decir. Por ejemplo, el camino rojo quiere decir el camino de la sangre, el camino de las espinas, pero sobre todo es el camino del sol. Del sol. Del sol. Todas nuestras ceremonias, Pablo lo explicó, empiezan con el inicio de la vida. Para nosotros la sombra, la noche, es el triunfo
de la vida es cuando el Padre Sol aparece en el horizonte y entonces es el color rojo, la senda que tenemos que estar esperando todos los días para saber que el sol ya llegó y que tenemos la oportunidad de disfrutar un día más. Retomemos, si te parece, Alfonso, los temas que habías esbozado. Sí. Decías que los mexicanos le falta poco tiempo para que dejen de copiar la forma de comer de los del norte. Decías que el paraíso. Sin embargo, y tú eres un representante de esas tus abuelos, dices, de esa antigua sabiduría de los indígenas de las praderas. Digo, voy a ser un poco malo. Sí. Cuando vas a ver a esos indígenas de las praderas en muchas partes del mundo, están borrachos, están hechos polvo, están tirados por ahí en reservas, quizá por culpa de los que los hayan echado, pero muy apartados, parece ser visto desde fuera, de toda esa sabiduría tan bonita, tan ancestral, tan mística, tan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, aquí voy a hacer... sé malo también, si quieres. Quizás mi declaración va a ser un poquito escandalosa, pero vamos a hacerlo. Vamos a ser valientes. Mira, el estudio nos ha dado como consecuencia que ¿quién es indígena? ¿Quién es original? Y esa ya es una pregunta, ¿no? Yeah. Entonces, no quiere decir que el ser indígena o el ser original necesariamente tenga yo que vivir en una reservación. Entonces, te invito también al público a que piense que el ser indígena es ser nativo de la tierra. Entonces, por lo tanto, tenemos millones de nativos en la tierra que están sanos, que no sufrieron la devastación que sufrió algunos de los seres originales. Por ejemplo, en mi familia hay seres que devastó el alcohol, 4 generaciones, pero llegó un momento que a través de un temazcal yo desperté y dije, no, hasta aquí se acabó el alcohol en mi familia. Entonces, hay originales indígenas que han preservado esa cultura que estaba anteriormente, tú decías. Así es, y con mucho placer, con orgullo te puedo comentar que la familia Rodríguez Juárez es el actual familia que representa al honorable jefe indígena Cuauhtemoc-Sin. Tenemos a toda la línea de este gran sabio a salvo, libre de alcohol, viven muy humilde, modestamente, pero no están ni en drogas ni están en alcohol. Ya. Y para nosotros eso es muy importante. Dime quién era ese personaje, perdóname. Fue el que entregó la Ciudad de México a la Nueva España. Es la que le ordena a los mexicanos que dejemos de pelear, que nuestro sol se ocultó, pero que el sol regresará, que el sol nos alumbrará, que recordemos cómo fue nuestra bella y gloriosa Anáhuac, no México, sino Anáhuac, y que nos sigamos reproduciendo hombres y mujeres, porque el nuevo sol regresará. Y como tú eres consciente de lo que está pasando, pues hoy por hoy el indigenismo, por así decirlo, o las prácticas milenarias de la cultura ancestral, pues están por todo el mundo, en África, en América, en Europa. Los mayas hace un tiempo se puso muy de moda que decían que en el 2012 no se acababa el mundo, acababa un tiempo. Las veces que hemos podido estar o viajar por esos países, parece como que ese conocimiento se ocultó con la promesa de que regresaría un tiempo, un nuevo sol, como tú dices, ¿no? ¿Estamos cerca de ese tiempo? Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Mira,
Me han pedido mis abuelos que piense yo lo que tenga que decir y tenga que comunicar. La Tierra no se va a acabar. Eso yo se los puedo garantizar, que la Tierra no se acaba. Los que podemos estar en el peligro de extinción somos nosotros en determinado momento. Los seres humanos. Los seres humanos, sí. Entonces, los anuncios del cielo, de la tierra, del mar, de la montaña, están constantemente sobre nosotros. Ayer o antier en la ciudad de Guadalajara cayó nieve, 2 metros de granizo en la parte central del continente, ¿no? Entonces los avisos han estado ahí desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la propuesta de nosotros? ¿Cuál es la propuesta del ser humano en este tiempo? Y creo que es ahí donde los temazcales, el trabajo cultural que hace Pablo, el trabajo que hace la Fundación a través de sus ceremonias y a través de las investigaciones que hace, empiezan a dar, si no solución, empiezan a crear el ambiente. Porque también hay otro aspecto que te quisiera yo comunicar que es bien importante. Cuando menos para México nos marca que en el 2020 vamos a tener el país más joven con una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En el 2020. 2020. Dentro de 6 meses, 7 meses, 4 o 5 meses. Sí. ¿Y eso qué va a significar? Que tenemos oportunidad, que vamos a tener oportunidad de verdad de trabajar concretamente con nuestros niños. Si queremos de verdad que esto cambie, la puesta a escena está en las niñas y en los niños. Voy a seguir siendo malo. Perdóname, no, adelante, me encanta. Unos niños y unas niñas a los que les han cerrado los ojos con las pantallas de los móviles, con las tablets, con los dibujos, con todo eso. No sé si te has dado cuenta. No, claro. Y sí, que solamente viven para estar mirando una tablet y estar mandando mensajitos en una red social. Estoy haciendo esto, mira cómo me río, mira que. Yo todavía creo y mantengo firmemente la esperanza en que el padre, la madre consciente pueda actuar consecuentemente en relación con sus hijos. Yeah. El quererlos, creo firmemente que el ser humano se tiene que hacer una pregunta: ¿qué es lo que quiero de este mundo? ¿Qué es lo que quiero de esta tierra? Y coche mejor, yo se las cambiaría por 3 cosas. ¿Dónde quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Y con quién quieres vivir? Y podría ser somos nosotros, es aquí y es ahora. ¿Somos nosotros? Repite, por favor. Si somos nosotros, es aquí y es ahora. No puedes hablar, sí. Queremos romper ese paradigma. Si por algo estoy contento de tener 70 años y de vivir como vivo, es el gran reto, créeme, lo que tengo enfrente de mí. Podré morirme, podré pensar en que he vivido en el tiempo más importante para el ser humano. Y dentro de toda la importancia que tiene el agua, hemos luchado por el agua limpia. Por toda la importancia que tiene el aire, hemos luchado por el aire limpio. Y también buscamos, a través de la medicina natural, que el hombre y la mujer tenga ese sentimiento de posibilidad de vivir bien, contentos en el paraíso.
Esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que los seres humanos de este tiempo se merecen vivir en este paraíso cuando estamos contaminando? Estoy siendo malo, no sé por qué hoy me ha tocado. Contaminando las aguas, los ríos, vas por ahí a cualquier parte del mundo, ves las islas más paradisíacas llenas de montones de basuras, de plásticos, continentes enteros de plásticos en mitad del mar, matamos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, en lugar de echarle el carro, la lámina al ser humano, se le echaría a la ignorancia del ser humano. Somos seres altamente ignorantes. Ya, pero todo eso está provocando la destrucción de una... Bueno, quiero ser optimista. Quiero ser optimista. Ya sabes que un pesimista es un optimista bien informado. Sí, y que deseo, me pido a mí mismo pensar en el extranjero, pero poder actuar localmente. Que si cada uno de nosotros empezara a recoger el plastiquito, el vasito, alrededor de todo lo cotidiano, te aseguro que mañana podríamos ver un mundo mejor. La pregunta es, ¿hasta qué horas? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con dos personajes que han venido a vernos, Alfonso Pérez y Pablo Nayaran. Vamos a la parte positiva. Ya has dado un poco un aviso, un avance de lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los indígenas de todo este planeta para empezar a cambiar las cosas? Para que no venga ese futuro apocalíptico que muchos dicen. Mira, y para renacer en ese sol que llega. Yo quisiera hablar un poquito de un comentario que acabo de escuchar, de que somos seres paganos, ¿no? Y de repente me chocó, mi orgullo me checa, ¿no? Me dice, te dijeron pagano, güey. y después de un tiempo pensé que sí, que el problema del ser humano es su falta de agradecimiento con la naturaleza. Que si podemos cambiar nuestra visión de decirle al papá o a la mamá muchas gracias, y muchas gracias, si pudiéramos extender nuestra gratitud a la tierra, al mar, al aire, entonces dejaríamos de llamarnos paganos por ser seres altamente agradecidos. ¿Alguien se puede explicar cómo es posible que salgan tantas olivas en un árbol, tantas naranjas? Para mí eso es la magia, Miguelito. Te lo juro, para mí eso es la magia. El ver un árbol lleno de aguacates, ¿no? Que no es mi aguacate, ni es mi naranja, son las uvas, son las peras, son las manzanas. Siempre nuestra madre tierra se refiere en multiplicación. Y el ser humano siempre se refiere... Hablaba antes, Alfonso, de que el órgano más grande del cuerpo es la piel. Cuando tú sudas, pero por el alto grado de humedad que hay con ese vapor, ese sudor no se evapora, no se lleva el calor de tu cuerpo, sudas y echas toxinas hasta quedarte completamente purificado. Muchas de esas toxinas también son emociones. Las emociones son química, que te envenena la sangre a veces o que te sana, según qué emoción sea. Entonces, la sensación posterior a un temazcal es de paz, es de serenidad, es de relajación, de fluidez, de ligereza. Y lo que puede ser pesado en un día normal, después de un temazcal, esa semana después, al día siguiente, a los 2 días, realmente fluyes, vas a favor lo resuelves de una manera mucho más sencilla, ¿no? Como que todo vas más a favor de la ola. La vida a veces es un poco como una ola, ¿no? Que si te resistes a ella te revuelca y tragas agua, pero si vas a favor de ella te sumas a su poder, ¿no? Te sumas al poder y realmente haces tuyo el poder de la ola y eres capaz de surfearla, y esa es la felicidad, ese momento en el que vas a favor con el todo. ¿Cuánto tiempo dura un temazcal? ¿Puede durar? Nunca lo he cronometrado, ni los grados ni el tiempo que estoy.
Pero bueno. Un instante o una eternidad. Puede ser una eternidad, un instante. Y eso es lo bonito. Una de las cosas que yo he aprendido con este camino, que he aprendido de Alfonso y que he aprendido con el fuego, es la mentalidad del guerrero. Antes has dicho, se pasa mucho calor, sí. Y se pasa mucho frío, sí. ¿Y sabes por qué se pasa mucho calor en un temazcal? Porque estás vivo. Entonces aprendes que el calor, frío, placer, dolor son conceptos inherentes a estar vivo y a agradecerlos. Y incluso las cosas que nos pasan, no digo buenas ni malas, no digo malas, sino que no queríamos que nos pasasen, porque no las entendemos, a lo mejor es lo mejor que te podía haber pasado. Entonces, aunque no las entiendas, yo he aprendido a agradecerlas. Y esa es un poco la mentalidad del guerrero, ¿no? El ir a favor de la ola, la gratitud. Hay una frase muy buena que a mí me gusta mucho y es que sin gratitud no hay abundancia. Hay mucha gente que lo tiene todo y vive en la carencia más absoluta, y hay mucha gente que le pones una manzana en sus manos y es la persona más feliz del mundo. Tú lo sabes bien. ¿Cuándo nos hacemos un temazcal? ¿El lunes? El lunes. Tenemos que terminar. Sí. Ha sido un placer que hayas estado en nuestro programa. ¿Alguna forma de conectar contigo, Alfonso? Sí, mira... no sé si te ha gustado la experiencia de estar con nosotros. Claro que sí. Me ha gustado que me llames Miguelito, es como me llaman por ahí. Y además te pido que nos vuelvas a invitar, ¿eh? Estáis invitados cuando queráis. Que me gustaría tratar contigo la llegada de nuestros hermanos castellanos a México, o a lo que es ahora México, pero visto desde un punto de vista bien científico. Me encantará. Con documentos y sobre todo con investigaciones muy serias que van... El objetivo de esto sería mejorar las relaciones entre los dos pueblos hermanos. De eso se trata. Tú no me has hecho nada, yo no te he hecho nada, somos dos pueblos hermanos. Me encantará. Muchas gracias. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún contacto? ¿Alguna página? Fundación Cultural Camino Rojo, RG. Vale, Pablito, te damos 10. Sí. ¿Tú? Comercial. ¿Algún contacto? Si pones Pablo Narayan en Facebook, pues aparezco. O si no, Om Narayana. También es la página que yo llevo. Om Narayana. Perfecto, ha sido y la ceremonia de este fin de semana, Miguelito, Pablito. Este sábado, lo que pasa es que, claro, estaría siendo, no sé... no, pues para la otra, entonces sería para la otra, claro. Si hay alguien que quiera interesarse en el temazcal. Sí, que hay temazcales casi todas las lunas llenas, y si no nos preguntan y vemos dónde está Alfonso en ese momento, si nos escriben. Yo me apunto. Ajo. Ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer. Miguel Blanco. Mucho gusto. Me gusta más Miguelito. Miguelito, sí. También a vosotros, que Dios les bendiga. Gracias. Ajo. Radio Nacional, el sonido que nos une. Esas cosas que llevamos los artistas como grabadas a fuego. En el momento que el cuadro sale, ya no hay oposición, ya no hay tensión, como quien se desviste poco a poco para irse a descansar. Conversación íntima con cada espectador. La radio tiene ojos. El arte es un reflejo de la vida. Ana Morente. Aquí hablamos del mundo que nos rodea. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Puedes decir a esa gente que hace esa investigación que yo te escucho desde Nueva York y espero específicamente a que empieces para escucharte. Ya preparando la próxima temporada, tenemos ya salidas dispuestas. Último fin de semana de octubre, Vida después de la vida, el congreso más importante que se hace en España, yo diría en muchas partes del mundo. Rafael Campillo nos da información. Buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues mira, por aquí ultimando detalles, pero prácticamente, pues como se suele decir, está el bacalao vendido, ¿no? El pescado vendido, porque afortunadamente pues la venta de localidades está muy avanzada y creo que vamos a poder volver a llenar las 1000 butacas del Palacio de Congreso, ¿sabes? 1000 butacas, eso que poca gente puede decirlo. Acabáis de venir de Benin, de ese, decimos que este congreso es un congreso solidario, para los que aún no lo saben, parte del dinero recaudado va para
fondos sociales del Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, y se han destinado a Benín y habéis ido a ver cómo lo que se estaba haciendo, ¿verdad, Rafa? Pues sí, acabamos de llegar ahora mismo de África, hemos estado en Benín y hemos tenido oportunidad de ver la labor que está haciendo Mensajeros de la Paz en este país y de ver cómo el dinero que hemos obtenido de estos congresos últimos pues está destinado, pues como tú bien decías, en esta ocasión hemos hecho un centro social para los niños de Chachegú, de una zona de Benín, y hemos viajado 15 personas de aquí de España que han tenido la oportunidad de ver de primera mano cómo se invierte este dinero. Entonces, bueno, pues ha sido un viaje increíble, ¿no? Porque realmente es muy de agradecer ver la labor que está realizando Mensajeros y ver cómo ese dinero llega, porque lo hemos comprobado nosotros, al destino, a los objetivos que nos hemos planteado. ¿Se han hecho pozos de agua también? El año pasado hicimos pozos de agua. Hemos visitado los proyectos de los pozos de agua del año pasado y del centro social de este año, ¿no? Entonces, bueno, pues este año el dinero va a seguir siendo para ese centro social que es necesario dotar, y el objetivo final es el conseguir que los niños que están picando piedras en esta comunidad de Chachegú pues dejen de picar piedra y que puedan ir al colegio, puedan jugar como cualquier otro niño del mundo. Y el objetivo que esperemos que dentro de unos años se haga realidad. El misterio también sirve para algo. Y atentos los que todavía queráis venir a ese Congreso Vida Después de la Vida Albacete, último fin de semana de octubre, ¿qué es la fecha? ¿Qué fecha es, Rafa? Sí, es el día 26 y 27 de octubre, el último fin de semana de octubre, que nos vamos a juntar en el Palacio de Congresos como todos los años, pues esas 1000 personas que vienen de toda España, incluso vienen del extranjero. Fíjate que tenemos un par de amigas que vienen desde Jerusalén ya desde hace algunos años exclusivamente para asistir al Congreso. Qué bien. Dime los ponentes. Bueno, pues rápidamente, los ponentes de este año son Jesús Callejo, que todos conocemos, Emilio Carrillo, el doctor Juan José López Martínez, la periodista Silvia Pelero, la doctora Marian Rojas Estapé, Hugo Semoloni, que estuvo conmigo también en África hace unos días, Ángeles Walder, una conferencia coloquio a cargo del Padre Ángel y don Federico Mayor Zaragoza, que vas a moderar tú. Y bueno, pues como actuaciones musicales tenemos el grupo Echacorde y Vanessa Muela, también va a actuar la Fábrica de Sueños y Tania Ruz, y bueno, como todos los años, por supuesto, la noche del sábado, pues en directo del programa de Espacio en Blanco, que tú diriges. Esa es la cita, Vida Después de la Vida. ¿Qué número de congresos ya? ¿15 ya? Pues este sería el 21, creo que es. 21. No, el 21 no, el 15 o 16, ya he perdido la cuenta. Sí, yo también empezamos en el año 2001, pues fíjate, han pasado años desde que empezamos. Ahí seguimos, con la misma pasión y las mismas ganas. Forma de contacto, si la gente todavía quiere reservar, daos prisa, quedan muy pocas localidades si queréis estar con nosotros en esa fecha mágica y histórica, ¿de dónde se pueden informar, Rafa? Sí, pues en la página web viene todo el proceso para inscribirse, vienen los ponentes, viene el programa, toda la información está en la página que es www.vidadespuesdelavida.es. O poniendo simplemente en Google Vida Después de la Vida, pues aparece en la página inmediatamente. www.vidadespuesdelavida.es. El congreso más importante que se hace en España, en Europa y parte del mundo, Vida Después de la Vida. No faltéis, 26 y 27 de octubre. Que sigas disfrutando del mar y de la playa. Muchísimas gracias, Miguel, y tú también de los viajes. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Feliz verano para todos los oyentes y también para ti, por supuesto. Que sí. Igualmente para ti, nos vemos pronto. Hoy vamos a toda prisa. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Cambiando de un tema a otro. Pues sí. Rafael Campillo nos invitaba a ese congreso que vamos a hacer. ¿Me dejas que pongamos un saludo que nos mandaban desde África en ese proyecto que estamos apadrinando? Desde África quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Muchísimas gracias, especial también para todos los que asistís al Congreso Vida Después de la Vida, porque gracias a este congreso esta tarde estamos inaugurando un centro social para ayudar a los niños que pican piedras en sus canteras. Gracias, Miguel Blanco, por ayudarme en este proyecto, también para ti. Un fuerte abrazo desde el corazón de África. Benin. El misterio sirve para algo gracias a Mensajeros de la Paz, Rafa Campillo y el Padre Ángel.
Y hemos de dar las gracias a mucha gente hoy, que es el último programa que hacemos en directo de la temporada, pero hay muchos programas en este verano. Pero nunca hay un último programa de Espacio en Blanco. Nunca. Pues sí, tenemos que dar las gracias, la verdad, pues a muchas personas. Empezamos por todos los oyentes que estuvieron con nosotros en la Cueva del Agua la semana pasada, donde hicimos un programa absolutamente mágico, y agradecer a Raúl de la Paz y a Manuel Vallejo, el alcalde del Ayuntamiento de Quesada, y al concejal de Cultura, a Juan Antonio López, pues el trato que nos dispensaron y bueno, el recibimiento fantástico con esas pancartas en el pueblo que nos recibían cuando el túnel estaba más calles decoradas, qué bonito. Y muchísimo cariño que nos dieron a raudales por todas partes. Y luego dar las gracias también a Tierrita Sagrada, a Pablo Narayan y a Alfonso Pérez Tenoch por el temazcal con el que nos obsequiaron y que bueno, y que seguiremos haciendo. Salimos renacidos de allí. Sí, señor. Bueno, decir que seguimos aquí, seguimos este verano, seguimos dando mucha guerra con invitados especiales, programas originales que dejamos grabados, y por aquí pasarán Isidro Ortiz, por ejemplo, que es toda una eminencia en la isla de La Gomera por difundir el silbo gomero, el arqueólogo del yacimiento de Guarrazar, Juan Manuel Rojas, con el que hicimos una entrevista y nos habló del tesoro de los reyes visigodos. Quitín Muñoz ha pasado también por aquí por Espacio en Blanco, el navegante y explorador, y por supuesto estarán divulgadores, escritores de la talla de Jesús Callejo, Javier Sierra, Juan José Revenga, y no nos olvidemos de las damas del misterio, que son Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y Piedad Cabero, que también han pasado por Espacio en Blanco y a las que escucharemos este verano. Algunos maestros del misterio van a pasar por aquí. ¿Ganadores de ese concurso que tenemos siempre? Pues tenemos, como siempre, a 5 ganadores. Esta vez 3 son amigos del Facebook, que son Fran García, Juan P. Caravante y Rosamari Portal. Y luego nos han llamado Carmen Montero desde Ávila y Adriana Hidalgo. Nos ha escrito a través del Facebook y está en Málaga. Escribidnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es y mandadnos vuestra dirección postal. Os enviamos ese libro. ¿Se te olvida algo? ¿Se me olvida algo? Saludar a toda la gente que nos escucha fuera de nuestras fronteras, cantidad de gente cada día más que se unen a nosotros, ¿verdad? Sí, me han pasado aquí una chuleta, me ha pasado Natalia, la realizadora, una chuleta, y vamos a saludar, no nos podemos ir sin saludar. Pues bueno, nos han mandado muchos besos desde Belgrado, desde República de Serbia, Alba y Filip. Luego también un David Caballero, a quien ya nos vamos familiarizando ya con él, más que nada porque nos escribe desde Gualeguaychú, que es imposible pronunciarlo, pero ahí va, que es la provincia de Entre Ríos, que está en Argentina, y que nos saluda casi todos los fines de semana. Y luego Raúl de Montevideo, y desde Dalca nos escribe, desde la antigua villa de Cisneros Española, nos saluda también un oyente. Y una frase muy bonita que nos mandan desde Uruguay y nos dicen: solo vosotros sois capaces de emitir magia en directo para todo el planeta. Abrazos, hermanos. Mira qué luna tan bonita tenemos ahí. Nos vamos, feliz verano, disfrutar. Volvemos en septiembre en directo, aunque todo este verano vais a tener programas súper especiales, ¿verdad? Por supuesto, y también estaremos ahí acompañándonos en las redes sociales. Nos vamos. Nos vamos, pero el misterio, como decimos, continúa todo el verano. Hay programas especiales del Espacio en Blanco. Dejarnos que os acompañemos en esta noche de verano con esa magia, no del Espacio en Blanco, ojalá la tengamos, sino con la magia de la radio. Ahora continúa hasta las 4, vamos a dejar con un poquito de nuestra mejor música. Sabes que se cumplen hoy 39 años, creo que era, del festival ese que se hizo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, de ayuda a África, Life Aid, y vamos a poner esa cancioncita que hicieron con un montón de artistas, un poco como homenaje a que también la música, como el misterio, sirve para ayudar a la gente. Gracias a las amigas que han venido a vernos, felices vacaciones, cuidaros, y seguimos dentro del Espacio en Blanco.